Rocío Carrasco y Fidel Albiac ocultaron un clima de terror emocional a sus propios hijos, Rocío y David Flores, una realidad que la prensa ha silenciado durante demasiado tiempo. Porque la prueba es contundente, absolutamente reveladora. Un testimonio inédito y desgarrador de su extrabajadora, Irma, que desvela los cimientos de una mentira construida sobre la fragilidad de dos menores, un engaño que nuestra plataforma ha obtenido en exclusiva para usted. Olvídense de los titulares prefabricados, de las sentencias mediáticas y de las versiones edulcoradas que nos han vendido durante años. Hoy vamos a desenterrar la cruda verdad que se gestaba tras los muros de esa mansión aparentemente perfecta, un escenario de opulencia que escondía un abandono brutal. Prepárense para escuchar una narración que les helará la sangre, una crónica de ausencia y control asfixiante que marcó para siempre la vida de dos niños inocentes, sumidos en un silencio ensordecedor. Esta no es una historia de dimes y diretes triviales, es la profunda y perturbadora revelación de cómo el silencio se convirtió en el arma más letal y el afecto en una moneda de cambio, un relato donde la humanidad se evaporó entre lujos y apariencias. ¿Están realmente preparados para lo que van a oír, para confrontar esta verdad incómoda que cambiará su percepción para siempre? Lo que van a descubrir es la cruda realidad de una casa que por fuera era el epítome del lujo y la opulencia, un santuario de la realeza mediática donde cada detalle parecía cuidado al milímetro, reflejo de una obsesión enfermiza por la imagen pública. Era el hogar de la heredera de la más grande, Rocío Jurado, y de su pareja Fidel Albiac, un hombre cuya sombra se cernía sobre cada rincón, imponiendo un ambiente irrespirable. Pero bajo ese barniz de perfección, la verdad era otra, mucho más oscura y desoladora. Irma llegó a ese escenario deslumbrante con la ilusión de quien comienza un empleo prometedor, una oportunidad laboral envidiable. Ser la cuidadora de los pequeños Rocío y David, un trabajo estable, serio, casi privilegiado, pensó ella, en un entorno de élite social y mediática. Sin embargo, la promesa de normalidad se desvaneció con cada día que pasaba dentro de esas paredes, revelando una atmósfera opresiva. Muy pronto, la residencia se reveló extraña, densa, casi palpable. No había necesidad de gritos ni escenas explícitas de violencia. El dominio se ejercía de manera mucho más insidiosa, a través de una calma tensa, un silencio pesado que ahogaba cualquier atisbo de espontaneidad y libertad. Las emociones parecían encarceladas, contenidas por una fuerza invisible, condenadas a una existencia sin brillo. ¿Podrían ustedes imaginar vivir en una jaula de oro donde el aire escasea y la alegría está prohibida, donde el afecto es una quimera inalcanzable para dos criaturas? Esa imponente vivienda, aunque decorada con un gusto exquisito y provista de todas las comodidades materiales imaginables, carecía de lo más esencial. Alma, un corazón que latiera con el pulso de la familia. No era un hogar sino una escenografía, un frío decorado para una obra de teatro permanente. Irma, con su aguda sensibilidad, no tardó en percibir la profunda carencia afectiva que padecían los niños. No había abrazos espontáneos, ni risas compartidas sin motivo, ni esa calidez envolvente que solo los lazos familiares auténticos pueden brindar. La desconexión era tal que la pequeña Rocío, con apenas 4 años, ya mostraba signos inequívocos de una necesidad imperiosa de cariño, una sed de atención que su madre, Rocío Carrasco, rara vez saciaba, topándose constantemente con la frialdad, la indiferencia y un muro de incomprensión. David, por su parte más introvertido y apacible, dependía por completo de los adultos, y en ese vacío Irma se erigió, sin proponérselo, en el ancla emocional que ambos necesitaban, un acto de resistencia y compasión frente a la crueldad. Y en este sombrío telón de fondo, emergía la figura de Fidel Albiac, un hombre enigmático cuya presencia lo inundaba todo sin necesidad de alzar la voz. Su influencia era sutil, casi imperceptible para un observador externo, pero absoluta. Rocío Carrasco parecía orbitar alrededor de él, y cada decisión, cada aspecto de la vida familiar pasaba por su filtro silencioso y autoritario. ¿Es el control una forma perversa de amar en este tipo de relaciones destructivas? Un día cualquiera, mientras cepillaba el cabello de la pequeña Rocío, una pregunta inocente desgarró el velo de normalidad, revelando la grieta más profunda en aquella familia. «Mi abuela Rocío Jurado va a venir a verme». Esa simple frase, pronunciada con la candidez de una niña de apenas 5 años, contenía una carga de tristeza tan abismal que Irma sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La respuesta de la niñera fue una evasiva cariñosa, un intento desesperado por protegerla de la cruda realidad, pero en ese instante comprendió la magnitud del vacío emocional que la rodeaba. Aquella niña no solo añoraba a su abuela, anhelaba sentirse querida, vista, elegida, porque en esa fortaleza de cristal el afecto era un fantasma inalcanzable.
Las rutinas se sucedían con precisión mecánica, pero sin la esencia vital, sin esa entrega emocional que nutre el alma infantil. Cada intento de Irma por tender puentes, por sugerir mejoras en la dinámica familiar, chocaba contra un muro de frialdad impenetrable. De puertas para afuera, la imagen era de una familia normal, incluso feliz, con frases vacías como todo bien, los niños están perfectos. Pero Irma sabía que esa era una mentira, una cruel pantomima destinada a engañar al mundo. Y fue en un desayuno cuando Rocío, con su insistencia inocente por ver a su abuela, provocó la reacción helada y despiadada de Rocío Carrasco. Aquí no se habla de esa mujer. La brutalidad de la frase, la deshumanización implícita al referirse así a su propia madre, dejó a Irma paralizada. ¿Hasta cuándo se puede sostener una fachada de felicidad cuando por dentro todo se desmorona por una prohibición tan cruel y antinatural? La pequeña Rocío, al percibir la tensión eléctrica en el ambiente, bajó la mirada de inmediato, comprendiendo, de forma instintiva y desgarradora para una niña de su edad, que había tocado un tema prohibido, una herida abierta y purulenta. No hizo más preguntas, no lloró, simplemente se sumió en un silencio denso y elocuente que pesaba como una losa, un mutismo cargado de resignación. Desde aquel instante, Irma notó un cambio radical, no solo en la actitud de Rocío Carrasco, sino en la atmósfera general de la casa, donde el control se tensaba aún más, volviéndose casi irrespirable. Las miradas de Fidel Albiac, ya de por sí vigilantes y escrutadoras, se volvieron aún más intensas, una presencia constante que lo abarcaba todo, juzgando cada movimiento. El mensaje, aunque nunca pronunciado de forma explícita, era cristalino. En esa casa no cabían las preguntas incómodas, ni las alusiones al pasado, ni la mención de ciertos miembros familiares, y mucho menos la demostración de una empatía excesiva hacia los niños. Existía una narrativa oficial, una mentira que requería el silencio cómplice de todos sus habitantes, un guión que debía seguirse al pie de la letra. Quien se atreviera a desviarse un ápice de ese guión quedaba automáticamente al margen, convertido en una amenaza. Irma, sin buscarlo, ya había cruzado esa línea invisible, sellando su propio destino. Una tarde escuchó un fragmento de conversación a media voz entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac. A esa mujer le gusta meterse donde no la llaman, vigílala. ¿Sería este humilde cuaderno la única clave para desenmascarar la verdad, para documentar el abandono emocional sistemático? En ese momento, la niñera comprendió con una certeza dolorosa que su permanencia en esa casa, la de los secretos, las apariencias y los silencios, tenía los días contados, su destino estaba sellado. Pero más allá del temor por su empleo, una angustia profunda la invadió, un temor que la atenazaba. ¿Qué sería de esos niños si ella se marchaba? ¿Quién les brindaría el afecto, la protección y el consuelo que tan desesperadamente necesitaban? Porque aunque sus padres estuvieran físicamente presentes, su ausencia emocional era tan palpable como un abismo, una realidad invisible para el mundo exterior, pero dolorosamente real para quienes la habitaban y la padecían. A partir de entonces, Irma comenzó a llevar un pequeño cuaderno, no un diario íntimo al uso, sino un registro minucioso de sus observaciones. Actitudes, comentarios sueltos, cambios sutiles en el comportamiento infantil, cada detalle era crucial. Los niños, y Rocío en particular, estaban desarrollando un mecanismo de defensa desgarrador. La desconexión emocional, la capacidad de aislarse para protegerse. Y llegó el día en que Irma cometió el error definitivo, el que precipitaría su salida. Rocío despertó con fiebre alta, e Irma, con el más elemental de los sentidos comunes y la responsabilidad de su cargo, llamó al pediatra. Rocío Carrasco reaccionó con una furia fría y controlada. ¿Quién te ha dado permiso para llamar al médico? Aquí no piensas tú. Aquí haces lo que se te dice y si no lo entiendes, ya sabes dónde está la puerta. Ese mismo día, Irma fue despedida sin contemplaciones. Es así como se desecha a quien brindó afecto donde solo había carencia, dejando a los niños en una orfandad emocional todavía más profunda y desoladora. La notificación fue fulminante, sin explicaciones, sin un atisbo de conversación, sin la más mínima posibilidad de un diálogo. Se le exigió que recogiera sus pertenencias y abandonara la residencia de inmediato, de un día para otro, como si su presencia se hubiera convertido en una amenaza, como si su cercanía con los niños fuera un peligro inminente para el frágil equilibrio de la familia. Lo más lacerante no fue la pérdida del empleo, sino la imposibilidad de abrazar a Rocío y David una última vez, de decirles adiós, de ofrecerles un último consuelo. Durante años, Irma mantuvo un silencio hermético, un pacto autoimpuesto que se nutrió en parte del miedo a las represalias, en parte del respeto por la intimidad de los niños, y también de una mezcla de incredulidad y una tenue esperanza de que todo fuera un malentendido.
Se autoengañaba pensando que quizás había exagerado, que lo vivido había sido solo una serie de momentos incómodos, pero no una trama de maltrato o negligencia emocional velada. Sin embargo, esa ilusión de autojustificación apenas le duró unos meses. Pronto los sueños y las pesadillas la asaltaron, imágenes recurrentes de Rocío implorando por su abuela, de David llorando sin consuelo frente a una puerta cerrada, de esas miradas vacías que lo decían todo sin pronunciar palabra. El cuaderno se transformó en su único medio para procesar lo vivido, confirmando que en esa casa sucedían cosas innombrables, secretos que la conciencia se negaba a olvidar. Se puede silenciar un secreto por tanto tiempo sin que te consuma por dentro, sin que te convierta, de alguna manera, en cómplice involuntaria del dolor ajeno. La primera vez que volvió a ver a Rocío Flores fue a través de la fría pantalla de televisión, un medio que la había convertido en una figura pública. Ya era una adolescente y la entrevistaban brevemente en un programa del corazón, una aparición efímera, desubicada, con palabras que sonaban a un ensayo estudiado, vacías de emoción real. Irma sintió un vuelco en el estómago, un pinchazo de angustia que la atravesó. Esa no era la niña que había conocido, la pequeña Rocío llena de vida, de carácter y de anhelos sinceros. Había algo en su voz, en su mirada, que le resultaba artificial, una coraza impuesta por las circunstancias, la versión pública de una historia que no se correspondía en absoluto con la que ella atesoraba en su memoria. A partir de ese momento, comenzó a seguir de lejos el torrente de información que los medios ofrecían, un laberinto de opiniones. Había relatos para todos los gustos. Quienes erigían a Rocío Carrasco como la víctima absoluta de un sistema, quienes la denostaban sin paliativos, y aquellos que se mantenían en una ambigua zona gris, repitiendo argumentos sin conocer la verdadera profundidad del drama. Pero Irma poseía un conocimiento íntimo que todos ellos ignoraban. Ella había estado allí, había sido testigo directo, había escuchado los silencios y, sobre todo, había sentido el vacío emocional que cercaba a los niños, esa ausencia de ternura, de protección, de consuelo. ¿Cómo es posible que algo tan evidente, tan palpable, sea invisible para tantos, enterrado bajo una montaña de versiones interesadas y manipuladas? Una tarde cualquiera, mientras realizaba sus compras semanales, un comentario casual de dos mujeres hablando con ligereza sobre la docuserie de Rocío Carrasco la dejó literalmente congelada, inmóvil, incapaz de moverse. La frase lapidaria y carente de toda comprensión real fue: a esos niños los malcriaron tanto que se volvieron contra su madre. ¡Qué pena! Irma no profirió palabra, pero esa noche, al llegar a casa, el impulso de abrir la caja oculta en el armario fue incontrolable, una fuerza irresistible. Sacó el cuaderno, aquel fiel guardián de sus recuerdos y sus silencios, y lo leyó de principio a fin, cada letra, cada anotación minuciosa que había hecho en secreto. Las lágrimas contenidas durante años brotaron imparables, liberando una presión inmensa. Se sintió invadida por una culpa arrolladora, una culpa por haber callado durante tanto tiempo, por haberse mantenido al margen mientras se construía una narrativa pública que ahora se imponía como la única verdad posible, una verdad distorsionada. Se preguntó si su silencio no había contribuido, de alguna manera, a esa perversión del relato, a la perpetuación de una injusticia. Fue en ese momento preciso, en la soledad de su hogar y con el inmenso peso de la conciencia, cuando decidió que ya no podía más, que el silencio era insostenible. Sentía la urgencia ineludible de hablar, de desvelar la auténtica trama, la que nadie se había atrevido a revelar hasta entonces. No lo hizo por venganza, ni por la efímera necesidad de un protagonismo mediático que nunca había buscado. Lo hizo porque sentía, en lo más profundo de su ser, que alguien debía contar la parte de la historia que las cámaras no mostraban, la que las sentencias judiciales, con su fría legalidad, no capturaban en toda su dimensión humana. Porque detrás de la imagen pública de una madre sufriente, una narrativa cuidadosamente construida, también existía una mujer que en la intimidad de su hogar revelaba un rostro radicalmente diferente. Y unos niños que durante años aprendieron a sobrevivir en un ambiente donde expresar afecto era una debilidad castigable, una vulnerabilidad que se les prohibía, y donde el cariño más básico se había transformado en un acto de resistencia, un desafío. Buscó el consejo de una abogada de confianza dispuesta a afrontar las consecuencias. Le explicaron las inevitables repercusiones, el escrutinio público, los ataques virulentos, el cuestionamiento constante de su credibilidad. Irma lo sopesó durante semanas, el dilema era inmenso, pero finalmente, la urgencia de la verdad prevaleció sobre el miedo. Conoció a otros extrabajadores de la casa. No todos se atrevieron a hablar, el temor era demasiado grande, pero algunos sí. Compartieron experiencias espeluznantes similares a las suyas.
Comentarios crueles, gritos desgarradores, la indiferencia ante el llanto de los niños, y castigos emocionales disfrazados hipócritamente de normas educativas ejemplares. Estaba finalmente a punto de desatarse una tormenta mediática incontrolable, que revelaría la verdad oculta que muchos preferían ignorar. No había, lo enfatizamos con dolor, golpes visibles ni moretones evidentes, de esos que dejan huella física y son fácilmente denunciables, pero sí algo igual o más dañino y destructivo. La invalidación constante de los sentimientos infantiles, el castigo más crudo al afecto, un control férreo ejercido a través del miedo sutil y la dependencia absoluta de los pequeños hacia los adultos. Cuando se publicó el primer testimonio de Irma, las reacciones no se hicieron esperar, confirmando la polarización de una sociedad acostumbrada a los extremos en cada debate. Algunos la tildaron de mentirosa, otros de oportunista sin escrúpulos, buscando desacreditarla, pero también hubo una oleada masiva de gratitud por su valentía inquebrantable. Padres educadores y personas que habían vivido infancias similares la apoyaron en la intimidad de sus mensajes, le escribieron cartas conmovedoras, mensajes emotivos, correos electrónicos llenos de comprensión. Le decían que su voz iluminaba lo que tantas veces se oculta tras las paredes, lo que se disfraza bajo la apariencia de una vida perfecta y envidiable. A raíz de su valiente testimonio, los medios de comunicación comenzaron a ahondar con más intensidad en la historia, se reabrieron debates que se daban por zanjados, y algunos periodistas, por fin, se atrevieron a preguntar lo que antes habían silenciado por miedo o por conveniencia. Poco a poco comenzó a perfilarse un relato mucho más complejo, no el simplista de buenos contra malos, sino el de seres humanos marcados por heridas ancestrales que no supieron sanar. ¿Se atrevería la sociedad a mirar de frente esta cruda realidad, o preferiría volver a cerrar los ojos ante el sufrimiento inocente de los más vulnerables? Irma nunca buscó convertirse en un símbolo, en una abanderada de ninguna causa mediática. Su intención más profunda no era la de denunciar a una persona en particular, sino la de visibilizar una forma de maltrato silencioso, un abuso emocional que no deja señales físicas evidentes, pero que sin embargo imprime cicatrices profundas e indelebles en el alma de los niños. Sabía que su historia no modificaría el pasado trágico, pero albergaba la esperanza, la casi certeza, de que pudiera influir en el futuro en la percepción general. Porque si algo tenía claro era que los niños no mienten cuando imploran afecto, que su instinto jamás se equivoca, y que cuando una niña de 5 años suplica ver a su abuela, no está siendo manipulada, sino que busca desesperadamente un refugio emocional que le es negado en su propio hogar, un consuelo que no encuentra. Con el tiempo, Irma fue reconstruyendo su vida. Trabajó con otras familias, desarrolló una aguda capacidad para detectar las señales de alarma y a confiar en su intuición, pero jamás volvió a encariñarse con otros niños de la forma abismal en que lo hizo con Rocío y David. Algo en su interior se había roto para siempre, una parte de su humanidad había quedado marcada. Y justo cuando Irma pensaba que todo había quedado atrás, que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los años y el olvido, recibió una llamada inesperada. Estaban los cimientos de la verdad oficial a punto de desplomarse, revelando un secreto aún mayor y más perturbador. Era una periodista con una voz amable pero directa que le comunicó una noticia impactante. Alguien muy cercano a Rocío Flores deseaba hablar con ella, que había leído su testimonio y que tenía algo crucial que contar, una verdad propia. Irma dudó profundamente. Al principio pensó que se trataba de una cruel broma, un intento de desestabilizarla emocionalmente. No era una figura pública, no frecuentaba los círculos mediáticos, y aunque su testimonio había sido difundido en un medio digital, no esperaba una repercusión más allá de unas cuantas menciones. Pero la voz al otro lado del teléfono era demasiado específica, demasiado convincente en sus detalles. La periodista conocía su nombre, sabía cuándo había trabajado en aquella casa, e incluso recordaba detalles del enigmático cuaderno que Irma había guardado celosamente. Lo más desconcertante y perturbador fue el final de la conversación. Ella quiere hablar contigo, quiere entender quién era ella y qué quería exactamente comprender de un pasado que parecía clausurado y que para Irma había significado tanto dolor, culpa y un silencio autoimpuesto. Durante días, Irma se vio sumida en un mar de incertidumbre y angustia. Esa enigmática frase, quiere entender, resonaba en su mente sin cesar, abriendo viejas heridas que creía cicatrizadas. ¿Era esta una oportunidad para la verdad, para la sanación, o una nueva trampa en el laberinto de la fama y el escarnio público? ¿Quién era esa ella tan misteriosa que buscaba respuestas? ¿Y por qué ahora, después de tantos años de silencio cómplice y de haberse resignado a convivir con un pasado doloroso que la había marcado? Había conseguido hacer las paces con su decisión de callar,
no porque hubiese superado del todo el trauma, sino porque había aceptado las circunstancias implacables. Reabrir todas esas heridas, volver a recordar cada detalle, exponerse una vez más al escrutinio público y a las posibles críticas. No estaba segura de estar preparada para semejante embate emocional. Pero la periodista insistió, siempre con una notable sensibilidad, sin presionar en absoluto, solo solicitando un encuentro, un simple café, una conversación sin cámaras ni micrófonos, solo para escuchar, para entender. Finalmente Irma aceptó, impulsada por una fuerza interior que no podía explicar ni controlar, una necesidad de cerrar un ciclo. El encuentro tuvo lugar en una cafetería discreta, alejada de cualquier mirada indiscreta, sin la presencia de la prensa voraz que solía merodear en torno a estos dramas. Al llegar, reconoció a la mujer de inmediato. Ya no era una niña, sino una joven adulta, pero sus ojos, esos ojos, eran los mismos, una ventana a un alma herida, llena de interrogantes. En esos ojos, Irma percibió una mezcla de dureza forjada por los años de lucha y una fragilidad abrumadora que la golpeó como un puñetazo emocional. Rocío Flores estaba allí, sentada frente a ella, esperando en silencio, con una solemnidad inusual para su edad. Estaba Irma a punto de confrontar un dolor que creía superado y una verdad que cambiaría absolutamente todo, incluso su propia percepción de sí misma. La periodista, percibiendo la intensidad y la intimidad del momento, las dejó a solas con un gesto de inmensa delicadeza y comprensión. No había guión preestablecido, no había preguntas preconcebidas ni pactos de ningún tipo, solo dos personas unidas por una historia común y un abismo de cosas no dichas, de verdades guardadas a cal y canto. Los primeros minutos fueron tensos, cargados de una incomodidad palpable, un silencio que lo decía todo sin pronunciar palabra. Rocío no sabía por dónde empezar a desentrañar el nudo de su vida, e Irma tampoco sentía el peso de la responsabilidad. Fue la extrabajadora quien, con una sonrisa tímida y un hilo de voz apenas audible, rompió el hielo. «Has crecido mucho, Rocío». Rocío asintió apenas sin mirarla directamente, pareciendo librar una batalla interna monumental, como si cada palabra, cada gesto fuera una decisión exhaustiva y dolorosa. «He leído lo que dijiste», murmuró finalmente, con una voz apenas audible que denotaba una vulnerabilidad inmensa. «Y no sé si estoy preparada para creerlo todo, pero necesito entender por qué. ¿Por qué dijiste eso ahora? ¿Por qué no dijiste nada antes?». La pregunta, aunque esperada y justificada, resonó con una punzante sinceridad, desnudando años de silencio y duda. Irma respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. No había una respuesta sencilla, una fórmula mágica que pudiera explicarlo todo. Porque tenía miedo, comenzó, porque era más fácil pensar que era yo la que no entendía, la que estaba equivocada. Y porque nadie quiere ser la que señala lo que otros prefieren callar, la que perturba la paz aparente de una familia tan expuesta. ¿Podría la verdad de Irma resquebrajar la realidad de Rocío Flores, o solo traería más agonía y confusión a una vida ya de por sí atormentada? Hubo un silencio largo y profundo, un abismo de tiempo en el que cada una se perdió en sus propios pensamientos y recuerdos dolorosos. Rocío bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con una servilleta entre sus dedos como si quisiera desaparecer, que la tierra la tragara en ese instante. Luego, con una voz que era apenas un hálito, un susurro cargado de años de dolor, dijo: «Yo no recuerdo muchas cosas, o quizás no quiero recordarlas, mi mente las ha bloqueado como mecanismo de defensa. Pero hay momentos, hay sensaciones, hay cosas que siempre me han dolido, y nunca supe por qué». Irma sintió un nudo en la garganta, una emoción tan intensa que amenazaba con desbordarla, con hacerla llorar a ella también. Durante más de una hora, hablaron sin juicios, sin reproches, con la única intención de entender. Irma no intentó convencerla de nada, solo se limitó a relatar lo que había presenciado con sus propios ojos, lo que había sentido en su propia piel, lo que había escuchado en aquella casa que guardaba tantos secretos. Le habló del cuarto cerrado donde el pequeño David lloraba en silencio, un llanto que nadie atendía. De las innumerables ocasiones en que Rocío preguntaba por su abuela y recibía un tajante «eso no se habla», un muro infranqueable de censura emocional. Le describió cómo el afecto parecía un lujo inalcanzable, una utopía en ese hogar. Rocío escuchaba, a veces con escepticismo, a veces con los ojos empañados por lágrimas contenidas, luchando con la contradicción entre lo que había vivido, lo que le habían contado y lo que ahora estaba oyendo. Y en un momento crucial, Irma pronunció unas palabras clave que perforaron la coraza. «No estoy aquí para acusar a nadie, pero si alguna vez sentiste que no te amaban como necesitabas, que tu dolor no importaba, entonces sabes de lo que hablo. No porque yo lo diga, sino porque tú lo viviste en lo más profundo de tu ser, en tu propia carne». Ahí, en ese instante de pura vulnerabilidad, Rocío se quebró. Las lágrimas no fueron escandalosas ni dramáticas, eran lentas, resignadas, pesadas,
como las de alguien que por fin escucha algo que llevaba años esperando sin saberlo, una pieza que encajaba en el rompecabezas de su propio sufrimiento. ¿Puede una verdad compartida sanar las heridas más profundas del alma, o solo las abre aún más, volviendo a despertar el dolor? Y no por una madre que simplemente no la quiso, como se ha simplificado tantas veces, sino por una estructura familiar tóxica, una cadena de disfuncionalidad que nunca la protegió, ni a ella, ni a su madre, ni probablemente a sus propios abuelos, tejiendo un ciclo interminable de dolor que se repetía. Porque ese era el verdadero drama, la cruel realidad que se ocultaba. Nadie supo amar bien, el cariño siempre estuvo condicionado por intereses y expectativas. El dolor se disfrazaba de carácter fuerte, de orgullo, de una hipócrita superioridad moral que envenenaba el ambiente. En ese entorno, el amor se había convertido en un campo de batalla devastador, donde ganar significaba anular por completo al otro, destruir su individualidad y su alma. Lo que Irma nos ha revelado con su valentía, y lo que este espacio ha amplificado con urgencia, es una trama de abandono emocional, de control asfixiante y de silencios cómplices que destrozaron la infancia de Rocío y David Flores. Hemos expuesto la mentira, la manipulación, el veneno silencioso de una verdad silenciada durante décadas. Si esta revelación ha sacudido sus cimientos, si sienten la urgencia de conocer cada detalle de esta historia inhumana, deben estar con nosotros. Suscríbanse ahora mismo a Chismeando CON Glamour para no perderse nunca la verdad más explosiva, los análisis más profundos y las voces que nadie se atreve a escuchar. Despierten de este letargo de engaños. Hasta la próxima, corazones, y que la verdad siempre nos encuentre, por dolorosa que sea, porque solo así avanzaremos hacia un futuro más justo.